De Jesucristo esté contigo. Que la gracia de Dios Padre y la intercesión de María te acompañe a ti y a tu familia donde se encuentre. Felicidades en todo este tiempo de bendiciones y bendiciones de Papito Dios. Gracias, Padre. Que nos bendiga Dios Todopoderoso y nos llene muchísimas bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: ven, Santo y Divino Espíritu. Ilumina vuestros corazones con la luz de tu palabra y danos el don de escucha, para que la palabra de Dios haga morada en tu corazón y en mi corazón. Bueno, te invito a suscribirse a este canal. El campesino trabaja duro para que haya comida en el pueblo. A suscribirse, a darle like, darle la campanita y al dedito, no se lo olvide. Escuchemos el Evangelio de este día, que nos llena de bendiciones, y miramos los milagros y los hechos reales de Jesucristo. Escuchen con atención, duro pues. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra, desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganlos. Luego mandó a la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los panes que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a Dios por demostrarnos tanto amor y tanta misericordia a través de este Evangelio. Yo en este Evangelio miro una gran misericordia de Dios. Seguro que sí, porque Jesús, al enterarse de la muerte de Juan Bautista, dice el Evangelio, que tomó la oportunidad de montarse en una barca y dirigirse a un lugar solitario, porque Jesús buscaba los momentos solitarios para orar. Por eso la primera parte voy a colocarla en 4 partes muy importantes, este Evangelio, que te ayuda a entender fácilmente a ti y a mí. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Espíritu Santo da la claridad para entender la palabra de Jesucristo. ¿Sí? Descendiendo a través del ministerio de su Santa Madre Iglesia. Escúcheme, atención, ten pendiente hasta el final, porque va a ser muy interesante. Jesús se fue a un lugar solitario. ¿Para qué Jesús iba a un lugar solitario? Obviamente, cuando él se le apartaba, era orar, a encontrarse con su Padre. Y tú, como persona, yo como persona, tenemos momentos de solitario para orar, o para pensar, o para encerrarse deprimido en tantas cosas, y gente necesitada. Jesús se fue a un lugar solitario porque él sabía que allí tenía una gran necesidad de oración, de encuentro, aunque era Dios,
pero Él los tenía privados, Él los tenía centrados para encontrarse con su Padre. Y tú como persona, a pesar que eres un pecador como yo, ¿cuántos momentos tenemos para encontrarnos con Dios? Si verdaderamente tienes lugares apropiados para orar en silencio, centrar la vida, no pensar en ti solo, sino en los demás. La segunda parte, Jesús no pensó en Él solo. Él pensaba también en los demás, porque dice que la gente lo siguieron por tierra, por donde fuera, pero se dieron de cuenta que allá estaba Jesús. Y lo siguieron y se encontraron con ellos. Y Él se encontró con la gente y me llama la atención esta palabra porque dice que sintió compasión del pueblo. Ese mismo Dios que hace 2000 años sintió compasión por un pueblo necesitado como oveja sin pastor, hoy sigue y continúa el Señor manifestando su misma misericordia, su mismo amor por ese pueblo hambriento, sediento. Hay muchos pueblos hambrientos de tres cosas. Primero, hambriento de la comida necesaria, pero también hambriento de la necesidad de Dios, de la palabra, y también hambriento de esa necesidad de amar, de perdonar. Esa vamos con la segunda parte, muy interesante allí. Ahora vamos con la tercera parte. La tercera parte donde Jesús le dice a sus discípulos y los pone en prueba, porque el Señor le dice a los discípulos, ¿cuál es la opinión suya o la mía cuando hay tanta gente que no hay que comer? ¿Y cuál es la opinión y cuál fue la opinión de los discípulos? Expídalos que se vayan porque ya llega la tarde y no hay nada. El Señor les dice, no, dele ustedes de comer, porque el Señor le da las bendiciones a ti y a mí para darle a los necesitados, no para que tú encajones en un cajón como la lectura del rico, que dice que hizo un gran cajón para tener las riquezas. Y dijo así, me echo a dormir y a comer. ¿Y qué dijo el Señor? Tonto, esta misma noche voy por ti. Hay mucha gente que tiene muchas cosas acumuladas, hermanos, y hay gente muriendo de hambre. En el mismo país suyo, en el mismo lugar, en el mismo estado, en el mismo municipio, en la misma parroquia, en las mismas comunidades. Hay gente que se está muriendo de hambre y tú estás acumulando como el rico. Y no sabes que el Señor te va a pedir cuenta por lo que te ha dado. En aquel tiempo le decía a los discípulos, hoy te dice a ti y a mí, denle de comer ustedes a esa gente, porque yo sé que ellos confían en Dios y usted confía en Dios, queridos hermanos. Y cuántas cosas acumuladas está perdiéndose, cuánto mercado con gorgojo, cuántas cosas se están perdiendo, mientras que otros se están muriendo de hambre. Y con el perdón que se merece todos estos medios, yo le digo que muchas veces, no es que estoy contra de las mascotas, no. Muchas veces come mejor una mascota y la tiene mejor en un médico, una clínica, que a un niño que necesita para operarse. Por ahí monté un video de un niño que necesita $5,000 para mandarse a operar porque la familia es de bajos cursos económicos y pues déjeme decirle que tanta gente acumulando plata y tantas riquezas para al final hacer como el rico, nada te vas a llevar. Y Jesús nos dice en el Evangelio, denle de comer ustedes. Pero la opinión suya y la mía es que despide a esa gente, que sufra el que le gana. A mí no me interesan los demás. Pero el Señor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor, sí se preocupa por ti y por mí. Y se preocupa por el necesitado, por el enfermo, por el rico, por el pobre, por el pecador, por el justo. Dios es un Dios de orden, de misericordia. ¿Y cuál es la tercera parte? La cuarta parte, perdón. Esta cuarta parte, el Señor da una gran multitud de pan a los hambrientos. Y algunos le dicen, bueno, Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. Y el Señor dijo, bueno, tráigalos para acá. ¿Y sabe qué pasa? Que en tu casa muchas veces no rinde el pan o no rinden los alimentos para darle de comer a muchos porque no bendicen, reniegan, maldicen. Y la maldición lleva a la ruina, pero la bendición nos lleva a la abundancia, a la gracia de Dios. Y Jesús toma el pan, ¿verdad? Y los bendice, mira al cielo, derrama la bendición y hubo una gran multiplicación increíble, porque me llama la atención
cómo ese mismo Dios no falla y no fallará y no seguirá fallando jamás. ¿Por qué? Porque lo vea y disciérnalo bien. El Señor con la bendición que te da a ti y me da a mí, hay comida para muchos, pero si tú eres un pichirre, un egoísta, eres de verdadmente un avaricioso en la avaricia, pues ¿cómo le va a alcanzar? Ni para ti mismo le alcanza, ni para mí mismo. Qué triste de tantas personas que tienen tantas cosas y se lo viven chillando como los cochinos. Dicen que no les alcanza y se mueren y no son capaces de comerse lo que tienen. Pero el Señor le dice, denles de comer y multiplica y bendice el pan. Cuando el Señor bendice el pan y dejamos bendecir y nosotros bendecimos, hay una abundancia para todos los necesitados. Por eso en nuestros países, tantos países, los gobiernos se han sentido dueños de las cosas, se han sentido pichirres, se han sentido que verdaderamente que ya no les alcanza para más. No, déjense guiar por el poder de Jesucristo, el poder de Dios. Y me llama la atención el Evangelio, porque dice que le dio a comer a 5,000 hombres. Oiga, con 5 panes y 2 pescados, ¿cómo Dios multiplica? ¿Y usted cuánto tiene? Y no ha multiplicado porque no se ha dejado bendecir por Dios. ¿Sí? Y hay mucha gente que son bendecidos, yo los felicito. Yo sé, y ustedes, hay mucha gente que de verdadmente dan en abundancia y nunca les ha faltado nada y nunca nos faltará. Ahora, le dio a comer a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Recuerden que en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, en ese tiempo, las mujeres no eran contadas. Las mujeres no eran tomadas en cuenta como los niños, solamente contaban a los hombres que estaban allí. Porque las mujeres eran igual al cero a la izquierda. No sé cuántas habrían 5,000 o habrían 10,000, porque también había hombres que tuvieran 5 mujeres, 3 mujeres. Recuerden que el rey Salomón tuvo 700 concubinas, 700 mujeres y 300 concubinas. Entonces, ¿cuántas eran? Era una cantidad de mujeres. Ahora, si los que estaban allí eran como Salomón, imagínense ustedes cuántas habrían. No hubo manera de contarlas, porque contaban a los hombres. Y dice que le comieron tanto que comieron, que sobraron 12 canastas. Eran los 12 discípulos que repartían el pan y guardaron el pan. La iglesia tiene ese pan sagrado, vivo, Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Tú también estás invitado a comer de ese pan, el pan de la vida, el pan del amor, el pan de la misericordia. Pero no solamente se quede ahí y no siga encajonando las cosas, mientras que otros se mueren de hambre. No tenga miedo, Dios te necesita, Dios está en ti, Dios es la misericordia, Dios es el amor, Dios es el único que no falla. Cuando tú te dejas guiar y empiezas a bendecir lo que tiene, será bendecido por todos los siglos y los siglos. Amén. Te invito a suscribirse, a darle like y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Chao, Dios te guarde.